Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios y ponernos en sus manos como reverencia a Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana una vez más, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad, Señor, que nos das de compartir, Señor, en estos momentos, este estudio, Padre, esta palabra, Señor, que tú, Señor, has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a ser un instrumento tuyo, Padre Santo, y que tú, Señor, me uses de una manera, Señor, que tú quieras hacerlo, Padre. Yo me pongo en tus manos, Señor. No vengo yo, sino, Señor, tú vengas en mí, Padre bendito. Úsame, Señor, que esta palabra que salga de mi boca, Señor, no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Gracias. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo ahí, hermanos, el fruto de la vida cristiana. Sí, no sé si tengan estudios, pero dice, el fruto de la vida cristiana. Dice, hay frutos que todo hijo de Dios debe dar, pero también hay otro tipo de frutos. Por ejemplo, hay frutos que llegan a nuestra vida por el hecho de haber sido plantados en la viña del Señor y permanecer en ella. Estos frutos son bendiciones que recibimos por vivir realidades en Cristo. Y lo vemos ahí, el fruto de la obediencia, y lo podemos ver ahí en Deuteronomio 28:2, y dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones que recibimos a diario, hermanos, cuando obedecemos al Señor? Porque no soy el único, ¿verdad?, que estoy bendecido en este lugar. Cada vez que nos despertamos es una bendición, hermanos, ponernos de pie y poder ponernos sobre nuestros pies y abrir nuestros ojos. Es una gran bendición para mí y para todos los que debemos hacerlo. Amén. Y dice ahí, obedecer viene del hebreo shamá y significa oír para obedecer, es recibir, es oír inteligentemente, es entender. Obedecer es dócil a la voz de Dios, es prestarle atención para cumplir su voluntad. ¿Qué pasa a veces cuando Dios nos habla y a veces no le obedecemos? Esa es una pregunta que yo a veces me hago. Cuando estaba estudiando esto, hermanos, me vino a la mente cuando Dios habla en nuestra vida, ¿verdad? Y que decimos, esta no es la voz de Dios, pero lo hacemos por conveniencia, porque Dios nos está hablando para hablarnos y nosotros no queremos hacer caso. No queremos escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, cuando obedecemos la voluntad de Dios, Él se encarga. Escucha esta palabra, dice, cuando obedecemos la voluntad de Dios, Él se encarga de que no nos falte nada en la vida. Él se encarga de darnos la victoria en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí dice más adelante, dice, no solamente en lo espiritual, sino también en lo familiar. Amén. A veces estamos pidiendo una petición, algo que necesita nuestro cuerpo. Si estamos con algún dolor, le pedimos a Dios que nos sane. Pero aquí nos dice en la palabra que no nada más en lo espiritual, sino que también en lo familiar. Si usted está necesitado de algún trabajo, si usted no tiene un trabajo y si le pide un trabajo a Dios, Él se lo va a dar, porque se lo está pidiendo con fe y porque está obedeciendo su palabra. Amén. Dice, Él se encarga de darnos la victoria en aspectos de nuestra vida, dice, y no solamente en lo espiritual, sino también en lo familiar. Dice, si continuamos leyendo el contexto de Deuteronomio 2, encontramos un listado de bendiciones que trae consigo la obediencia. A estas bendiciones las podemos llamar los frutos de la obediencia. Dice, y a continuación vamos a detallarlo un poco más y lo podemos ver ahí en Deuteronomio 28:3, donde dice, bendito en la ciudad y en el campo. La palabra ciudad significa campamento, que es una palabra que se relaciona con la palabra ciudad. Dice, la palabra ciudad significa campamento, que es una palabra que se relaciona con la congregación. Escúchelo bien, hermano, está comparando el campamento con la congregación que somos nosotros. Amén.
Dice, entonces, podemos darle un ángulo ministerial. Entonces, podemos entender que el desarrollo de nuestro servicio a Dios vamos a ser bendecidos. Cuando seguimos siendo hijos de Dios, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, hermanos, vienen las bendiciones a nuestras vidas. Dice, con relación al campo, la Biblia dice que el campo es, ¿quién es el campo, hermanos? El mundo. Y lo podemos ver ahí en Mateo 13:38. Dice, esto nos habla de lo secular. Mateo 13:38 dice, esto nos habla de lo secular, en nuestro trabajo, en nuestras empresas. Lo que desarrollamos secularmente será bendecido si permanecemos en la obediencia. Amén. Dice, este versículo nos habla de multiplicación también. En Deuteronomio 28:4, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu tierra y el fruto de tu ganado. Ahí no nomás está hablando de nuestras vidas ni de nuestra familia, sino de nuestro ganado, de todo lo que tenemos. Todas las añadiduras que Dios nos ha dado es de bendición también por la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Deuteronomio 28:4, dice, este versículo nos habla de multiplicación. Dice, todo lo que nuestras manos toquen va a prosperar. Cuando lo hacemos por fe y creemos en que Dios lo va a hacer. Y ahí viene la multiplicación. Pero comenzaremos hablando del fruto del vientre. ¿Cuál es el fruto del vientre? Nuestros hijos. Dice, hablamos del fruto del vientre que son los hijos. Esto significa que si obedecemos a Dios, la bendición alcanzará a nuestros hijos. Esto significa que si obedecemos a Dios, la bendición alcanzará a nuestros hijos. Ellos verán también las promesas de Dios en sus vidas. O sea, cuando somos obedientes a la palabra del Señor y a nuestro Señor Jesucristo, le pedimos a nuestro Señor por nuestros hijos. No sé cuántos de ustedes tienen hijos que son ya jóvenes. Es muy difícil cuando uno tiene hijos que ya son adolescentes, cuando uno ya no puede hacer nada por ellos. O sea, les dice a uno algo y no lo hacen. Pero uno no puede hacer nada por ellos, pero sí podemos ir a los pies de Cristo y pedirle por ellos. Y a mí me ha tocado como Dios, hemos pasado por situaciones difíciles donde los hijos se enojan y se van de la casa y no podemos hacer nada. Pero vamos a los pies del Señor y le pedimos porque Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras peticiones. Y hemos podido sentir cuando Dios está con nuestros hijos. No sé si a mí me pasa nada más. A todos los que tenemos. Yo le decía a mi esposa, con los niños cuando estaban chiquitos y ya cuando fueron creciendo, él decía, creo que ya la hicimos. Pero lo más difícil lo estamos viviendo hoy en día. Porque la juventud de hoy en día, hermanos, se está poniendo difícil también. Amén. Dice, también hay una bendición para el producto de nuestra tierra y nuestro ganado. Esto habla de nuestro trabajo secular, nuestras empresas. Cuando obedecemos la voluntad del Señor, la tierra nos vuelve a dar su fuerza, viene multiplicación, como sucedió con las ovejas de Job, y lo podemos ver ahí en Génesis 30:43. Dice, hace algunos años el Señor nos dio una palabra profética, nos dio la promesa de dar a nuestra congregación una unción. Y dice, pero no es cualquier unción, dice, sino que era una unción con aceite dorado, una unción de multiplicación. Es una bendición tan grande que con poco podemos hacer mucho. Esto es multiplicación. Será una bendición como la describe en Lucas 6:38, donde dice, medida buena, apretada y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Amén. Gloria a Dios. Y lo vemos ahí también en Deuteronomio 28:3 nuevamente, donde dice en Salmos 23. Y lo podemos ver también ahí en Salmos 23, donde dice,
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice, la oveja oye al pastor. Dice, la oveja oye la voz de su pastor y la sigue. Al unir estos dos pasajes encontramos una gran variedad. Nosotros somos ovejas. Amén. El Señor es nuestro pastor. Pero aquí hay una diferencia, dice, pero las ovejas tienen una característica que al oír la voz de su pastor, les siguen. Amén. Dice, y aquí nos da un mandato, lo puedo llamar mandato, donde dice, pero las ovejas tienen una característica que al oír la voz del pastor la siguen. En otras palabras, la obedecen. Esto quiere decir que nosotros como ovejas debemos de escuchar la voz del Señor y obedecerla. ¿Cuántos de ustedes escuchan la voz del Señor? ¿Cuántos de ustedes obedecen la voz del Señor? Yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil cuando Dios te dice a tales horas de la mañana, levántate y ponte a orar. El sueño nos gana muchas de las veces. Me incluyo porque me ha pasado, amén. Amén, gloria a Dios. Dice, y aquí podemos ver también otra bendición en Deuteronomio 28:6. Dice, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Esto es protección donde quiera que usted vaya. Ángeles del Señor estarán con usted y lo protegerán. Amén. Aquí dice que no nada más en nuestro hogar, sino que donde quiera que usted vaya, la bendición del Señor va con usted si es obediente. Amén. Gloria a Dios. Cuando salimos fuera, a veces nos ponemos en las manos del Señor y a veces nos pasa cualquier cosa y decimos, Señor, tú no venías con nosotros. Pero Dios sabe por qué a veces pasan las cosas. Dios sabe por qué a veces nos tiene que hacer abrir los ojos a través de algo que nos pueda pasar en el camino. Yo le digo porque me ha pasado, donde he estado en lugares donde no debería estar ni donde debería de ir. Amén. Amén. No sé, los veo muy serios y eso me pone nervioso. Y es mi primera vez, o sea, no es fácil. Estás haciendo bien. No es fácil porque cuando uno a veces le pide las cosas a Dios y Dios no escucha a uno, pero no es porque Dios no esté hablando, sino porque uno no está obedeciendo a su palabra. Uno no está poniendo atención. Y aquí ahorita la palabra nos dice que somos como las ovejas, pero hay una gran diferencia, que las ovejas al escuchar la voz de su pastor la obedecen y le siguen. Y nosotros a veces escuchamos la voz del Señor, pero a veces viene la duda y decimos, no creo que sea así. Y ahí viene la duda y estamos ahí en desobediencia. Y es por eso que Él nos dice que tenemos que ser como las ovejas, porque las ovejas siguen a su pastor. Y así como las ovejas siguen a su pastor, nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo algo que comentar sobre eso, ¿no? Si me permite. Escuché un día, estaba viendo un estudio en el YouTube y hablando de las ovejas, enseñaban que en Israel hay unos corrales grandes donde meten cientos de ovejas, diferentes pastores en tales fechas del año. Y dice que la oveja, cuando el pastor empieza a chiflar, a silbar para llamar entre la manada las suyas, las ovejas empiezan a salir del corral, a seguir el chiflido y la voz de su pastor, específicamente nada más las que le pertenecen a él. Wow. Y eso me impactó porque cuando dijo usted ahorita esta escritura, que dice la palabra que cuando el pastor le habla a la oveja y la oveja escucha su voz del Señor, si el Señor nos compara como ovejas, ¿verdad? En la palabra de Dios, y cuando Él habla en nuestra vida como hijos, hijas de Dios, debemos de ser aptos de escuchar y obedecer la voz del Señor. Y dice, y me sigue, ¿verdad? Seguirlo, así como ahorita usted nos está enseñando la obediencia detrás de que cuando el pastor nos habla a nosotros como ovejas,
es importante reconocer su voz y seguir la voz del pastor. Amén. Amén. No es cierto, nos acaba de compartir la pastora. También vemos ahí en Deuteronomio 28:7, dice: Dios le dará la victoria frente a sus enemigos. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Dice: aunque su enemigo salga contra usted, dice, por el camino y huirá delante de usted, por 7 caminos su enemigo será confundido por el Señor. Usted no está solo. Deuteronomio 28:7. Dice: Dios le dará la victoria frente a sus enemigos. Aunque su enemigo salga contra usted por un camino y huyere delante de usted, por 7 caminos su enemigo será confundido por el Señor. Amén. Cuando estaba estudiando esta palabra, de repente me vino a la mente algo, hermanos, y empecé a reír, y ya me imagino a mi enemigo escondiéndose de mí. Ya me imagino ya el enemigo abajo de la cama. Amén. Pero pues de Dios nadie se esconde. Amén. Dios conoce todo, ¿no? Te alabamos, Y este Señor. Pero que esto no es que nos temen a nosotros, sino al Dios de Amén. y está con nosotros. Está con nosotros y mora en nosotros también. Gloria a Dios. Ustedes lo podemos ver ahí en Salmo 92, y vamos a ver el fruto de cómo floreceremos. Dice: el justo florecerá como la palma, dice, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Alguien sabe qué significa Líbano? El Líbano es una área del desierto, Medio Oriente. Amén. Y Dice: un cedro, ¿qué es un cedro? un árbol, A mí me han dicho que un árbol, no un árbol, en el desierto, ¿verdad? Dice: ser justo es ser recto, es ser recto. Dice: ser justo es ser derecho, es ser recto. Ser justo habla de uno de lo que ha sido absuelto, que ha sido justificado y purificado. Y como sabemos, nosotros los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya hemos sido justificados. ¿Quién de nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Así como Él fue justificado, nosotros cuando venimos a los pies del Señor también, de igual manera, somos justificados, limpiados y purificados. Y podemos ver ahí en Romanos 8:30, lo podemos ver también ahí en Romanos 8:30, dice: tenemos en Cristo una posición de santos y hemos sido absueltos de toda culpa que era sobre nosotros por causa del pecado. Todo esto quiere decir que somos justos. Cuando venimos a los pies del Señor, no nada más somos limpios, justificados y purificados, sino que somos justos. Somos justos delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice este texto viene hablando de aquel que es justo. ¿Quién es justo? Cristo. Pero nosotros cuando venimos a los pies del Señor también, ¿qué somos nosotros? Justificados por la gracia y por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice: por causa de serlo va a crecer y va a florecer. Gloria a Dios. Quiere decir que al llevar una vida de justicia, esta trae frutos manifiestos en nuestra vida. Y cuando seguimos leyendo el contexto inmediato podemos encontrar cuáles son estas bendiciones. Usted como hijo de Dios, si cree que ha florecido, ¿cuáles son sus bendiciones? No sé, ¿alguien de ustedes puede compartir una bendición gracias a la obediencia? Yo en lo personal pudiera decir, hermano, que ver a los hijos de uno en Cristo, ver que crecen, ¿verdad? Y tienen al Señor en su corazón y perfectos no son, pero verlos que tratan
Amén. Amén. Yo creo que una de las mayores bendiciones que tiene el ser humano y más el hombre, porque yo no he visto, por ejemplo, cuando fuimos a la primera reunión de varones, que yo decía que yo era el único borracho, que me sentía yo como chineado, ¿verdad? Pero de ahí todos veo que todos éramos los de los mismos. Que nos quite el vicio, es decir, el cambio de uno, ahí es donde se ve la voz de Dios cuando nos está llamando. Dice, tú no eres allá, tú tienes que venir a nosotros. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Vamos a dar tiempo a alguien más. Hermano, también es una bendición el aceptar que Cristo nos recibe como hermanos por todos los pecados. También es una bendición también reconocer que nos ha llamado para transformarnos. Como dice Romano 2, ¿verdad? Transformar nuestra mente, nuestra forma, porque el cristiano está en la forma de hablar, tiene que cambiar. Así es. Así es. Es una bendición. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Dios hace cambios maravillosos cuando venimos a sus pies, ¿verdad? Yo cuando antes de conocer al Señor yo me vestía de una manera diferente y cuando yo empecé a ir a la iglesia, que miraba a los hermanos con saco y corbata, yo decía, yo nunca me voy a vestir así. Pero pues, Dios fue cambiándome ¿Cómo se vestía? poco a ¿Chorro o poco, vaquero? de todo un poco. De todo menos de corbata. Todo menos de corbata, es algo que no me llamaba mucho la atención. Gloria a Pero Dios. pues gracias a Dios aquí estamos. Y pues que Él haga su voluntad en nuestra vida, Señor. Es el que hace el cambio en nuestra vida, no nosotros. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hemos visto todos estos puntos, hermanos, de florecer, de fruto de la obediencia. Dice, plantaos en la casa del Señor para florecer. Y lo podemos ver ahí en el Salmos 92:13, que es lo que nos dice, plantaos en la casa del Señor para florecer. Dice, esto nos enseña que si somos justos es porque hemos sido plantados junto a corrientes de agua. Hemos sido llamados por Dios de tinieblas a su luz admirable, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Dice, y cuando esto sucede en nuestra vida, el ser plantados en la casa de Dios comienza nuestro desarrollo y como dice el Salmo 92:13, floreceremos. Y cuando nos vamos a estudiar con esto de florecer, encontramos algo hermoso, porque esto habla de renovarse. Florecer no nada más es florecer, venir a los pies del Señor y empezar a crecer como cristianos, sino que es algo que nos renueva como hijos de Dios. Amén. Habla de extender las alas para volar. Entonces, una vida de justicia nos permite encontrar tiempos de renuevo en Dios. Dios nos da fuerzas para renovar, como dice su palabra en Isaías 40:31. Ese versículo me impacta bastante y fue algo tremendo. Pero eso es otra historia. Algún día lo voy a compartir. Amén, gloria a Dios. Ya lo anoté. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre. Dice, encontramos algo hermoso, dice, para esto habla de renovarse, dice, habla de extender las alas para volar. Entonces una vida de justicia nos permite encontrar tiempos de renuevo en nuestro Señor Jesucristo y en Dios Todopoderoso. Dice, la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes. Una vida de justicia nos garantiza que aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, no perderemos el vigor, seremos como aquel siervo Caleb, quien cuando escuchó obedecer a Dios, Caleb escuchó la promesa de Dios que le hizo al pueblo de Israel, de entregar en heredad a la tierra de Canaán. Y cuando fue parte de los 12, yo no sabía esta historia, hermanos,
de que Caleb era parte de los 2 espías que había mandado Moisés para como quien dice, para investigar la tierra prometida, ¿no? En Canaán. Y esto me impactó, dije, nunca lo había, pero pues Dios sabe por qué, ¿no? Sí, amén. Y sabemos que él era parte de los 2 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, dice, junto a Josué. Dice, a veces lo que hace la diferencia de alguien que es obediente al Señor. Dice, junto a Josué, dice, trajeron noticias de conquista conforme a lo que sentía en su corazón, mientras el resto de los espías trajeron noticias que hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero Caleb cumplió siguiendo a Dios. Por eso, a pesar de su edad avanzada, dice, tuvo la fuerza necesaria para expulsar a los gigantes del monte que Dios le había prometido por heredad y los conquistó. ¿Cuántos gigantes ustedes han vencido? ¿A cuántos gigantes? Vicios, hábitos, Son muchas cosas que a veces uno piensa que nunca lo va a lograr, y cuando viene uno a los pies del Señor y es obediente, todo eso Dios va tomando el control y va sacando, va haciendo todo eso a un lado en nuestras vidas, todo lo que nos estorba. Él va quitando poco a poco. A veces nosotros le decimos, Dios, quítame todo esto, pero Dios nos va llevando por un proceso, día a día. No sé ustedes, pero día a día algo nuevo viene a nuestras vidas, algo nuevo pasa en nuestras vidas, y a veces son cosas malas y le decimos a Dios, ¿por qué? Si voy como la espuma, ¿por qué no está pasando esto? Para crecer. Y algo importante en lo que acaba de comentar, ¿no? Es que a veces le pedimos a Dios, quita esto, pero luego muchas ocasiones nosotros mismos nos aferramos a querer seguir abrazándonos de aquello que le pedimos a Dios que le quite. Entonces es importante aprender a soltar y permitir que el Espíritu Santo verdaderamente obre y opere en quitar aquello que a veces nos estorba, a veces nos duele, a veces nos ata. Hay que dejar que el Señor trabaje en nuestra vida. Y podemos ver también otro fruto de la confianza en el Señor, y lo podemos ver ahí en Jeremías 17:7. Dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es en el Señor. Amén. Dice, todo aquel que confía en el Señor, dice, también es bendecido y puede ser materializado en su vida. El fruto de la confianza, el fruto de refugiarse en Dios. ¿Cuál es el fruto de la confianza, hermanos? Hermano Hugo. Yo estaba en otro sistema. Vamos a decirle como el chacal, ¡fuera! Repítame la pregunta. ¿Cuál es el fruto de la confianza? ¿Cuál es el fruto de la confianza? El fruto de la confianza es creer en otra persona, el creer en Dios más que nada, ¿verdad? Las promesas que Él cumple, porque las cumple. Cuando uno dice, Cristo me escuchó pronto mi oración, pero la palabra nos dice, Él cumple sus promesas. Porque no nada más es una, son Promesas. promesas. Su Dice palabra es promesas. promesas. Si fuera diferente, diría su promesa. Son muchas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y vemos ahí, también vamos a ver este último punto. Me tocaba darle una parte del estudio, pero pues el hermano José no nos pudo acompañar, ¿verdad? Se sintió un poco mal, y pues gracias a Dios que había dado una pasada a este estudio un poco, pero Dios sabe y Dios tiene el control.
de esta clase, de este servicio y de mi vida, porque yo no me imaginaba que pudiera estar aquí frente a ustedes dando este estudio. Y vamos a ver el fruto ahí del Espíritu. ¿Sabes cuál es el fruto del Espíritu? Y lo vemos ahí en Gálatas 5. Dice pero el fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dice, contra tales cosas, dice, no hay ninguna ley. ¿Quiénes son los que manifiestan el fruto del Espíritu? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, pero ¿quiénes son conocidos por su fruto? Y lo podemos ver en Mateo 7:16, dice, los que son comparados con pámpanos. Ahora también de aquí debe surgir otra pregunta, dice, ¿qué debe hacer un pámpano o rama para producir fruto? Debe permanecer unido a la vid, y la vid verdadera es amén. Aleluya. Y vamos a estar viendo aquí estos frutos que viene siendo, vamos a empezar con el gozo. ¿Quién tiene gozo en esta mañana? Amén. Gozo viene del hebreo haram, que significa alegría, deleite, salud. Y lo podemos ver ahí en Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre es una buena medicina, dice, mas el espíritu quebrantado reseca los huesos. ¿Quién tiene un hueso reseco? ¿Quién tiene los huesos resecos? Tampoco no, ¿verdad? Cuando alguien está quebrantado siente como que hasta sin fuerza de levantarse, sin ganas. O sea, es algo que te calpone porque cuando estás quebrantado. Pero cuando estás alegre, te sientes fortalecido, vibrante, contento. Gloria a Dios. Amén. Y podemos ver también ahí el fruto de, vamos a ver también el fruto de la paz. Gozo, lo podemos ver también ahí en Salmos 102. ¿Alguien me lo puede leer? Dios, Préstame el micrófono que le diga, nos ayudamos a leer. Dice Salmo 100, sirvan a Yahweh con gozo, entren en su presencia con exaltación. ¿Le leo todos o nomás? Nomás el Salmo 100 Aquí. y el Versículo. dice también el Salmos 95:1, dice, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Gloria a Dios. En Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina. ¿Quiénes son esos, hermanos? Amén. Se supone que nosotros deberíamos de llevar esa paz. ¿Cuántos de ustedes compartieron su palabra esta semana? Amén. ¿Cuántos de ustedes fueron de bendición para alguien en esta semana? Amén. ¿Cuántos de ustedes pudieron llevar esa palabra para una persona que tal vez se sentía amargada, tal vez se sentía triste? Amén. Pero la palabra del Señor trae gozo, nada más eso, sino que trae paz a nuestra vida. Yo quiero explicar algo de un visitante que tenemos hoy en este día, Javier, que vino el viernes, me impactó, porque lo podía ver desde acá, desde arriba, lo estaba viendo. Si se quieren poner de pie, están aquí, ¿verdad? Javi y su amigo, siervo, que diga sus nombres. Marcelo y Javi, ¿verdad? Javier, vino Javi aquí el viernes, tocado por el Señor, bien bonito.
lágrimas de gozo, me imagino, de alegría, de convicción. Y es cuando uno sabe que el Espíritu Santo está obrando aquí de una manera sobrenatural. Si den un aplauso al Señor, y muchas gracias, bienvenido a usted. Gloria a Dios. Te alabamos, Dios. Hermano, el gozo, ahorita que Salud, salud. cuando uno no conoce la palabra de Dios Gracias. y le hablan a uno, como que a veces uno duda, ¿verdad? Pero cuando ve a una persona que tiene gozo de conocer, de decir, pero es que eso me impacta a mí porque es como que mi vida, como yo he compartido mucho de José, la historia de José, y mucha gente me dice, es que eso se compara como si fuera mi vida, como que soy yo, y les digo, léelo bien en la Biblia, en Génesis, ahí empieza, y empiezan a leer la Biblia, y empiezan con ese gozo, y al siguiente día me dicen, oye, sí, ya lo leí, y es lo que tú me estás diciendo. Entonces ahí donde se siente el gozo, el Espíritu Santo que está con uno, que uno empieza a comprender que Dios nos está haciendo. Gloria a Dios. Qué bonito. Podemos ver también ahí el fruto del Espíritu es la paz. Paz del hebreo significa shalom, que quiere decir bienestar total, tranquilidad, serenidad del Espíritu. Lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irrepresible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien tiene un comentario ahí, hermanos? Y vamos al siguiente fruto, que viene siendo la paciencia. Que aquí le falta Nos falta, creo que no todos contamos con eso, pero estamos trabajando. Algo clave en cuanto a la paciencia, ¿qué es lo que produce la paciencia? ¿Verdad? ¿Qué los frutos es producido por algo? La paciencia lo produce la tribulación. Y cuando no damos fruto de paciencia, vas a volver a ser pasado, o sea, por esa tribulación, una tribulación quizá más fuerte, porque uno tiene que aprender a esperar en el Señor. Y si lo podemos ver también ahí en Hebreos 6:12, dice, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que ser pacientes, como su palabra lo dice, porque a veces estamos en una situación donde queremos las cosas de inmediato. Y a veces van pasando los días, van pasando quizás las semanas y empezamos a impacientarnos y empezamos a decir, ¿por qué no? O sea, se nos empieza a terminar esa paciencia y Dios no pide eso, dice, porque a fin de que no seáis perezosos, dice, sino imitadores de los que mediante por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Tenemos que tener esa fe de que si usted trae una petición hoy en día y tal vez la quiere para mañana, pero sabemos que Dios la puede resolver ahorita, la puede resolver mañana o en un año, una semana, pero Dios sabe por qué. Y tenemos que aprender a tener esa paciencia. Amén. Gloria a Dios. Yo he oído gente que dice, no, pues le pedí a Dios la semana pasada ni me han respondido. Pues Dios no va a responder cuando no quiere, sino cuando Él quiere. Otro del fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Esta palabra me costó mucho pronunciarla en hebreo. ¿Alguien me puede pronunciar benignidad en hebreo? Ahí que está en letra amarilla. Por ahí va la cosa. Hermano Carlos. Prestotes.
Restotes significa integridad, excelencia de carácter. ¿Quién tiene buen carácter aquí? Reprobados. Trabajando. No tiene cara de limón, ¿verdad? Decía Nancy. Amén. Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros como Dios también perdonó a nosotros en Cristo. Amén. ¿Cuánto a nosotros nos cuesta a veces mucho trabajo perdonar a alguien más? A veces es difícil porque se pone uno a pensar y dice, no, pues es que me hizo cosas que no tienen perdón de Dios, a veces dice uno, ¿verdad? Y Dios nos perdonará, ¿no? Pero sabemos que Dios perdona todo, no tiene exclusión de personas, así como me perdonó a mí, andando en el mundo también tiene esa palabra, esa promesa para alguien más que lo necesita, porque hay tanta necesidad aquí en este mundo y más hoy en día. Y nosotros como hijos de Dios pues tenemos que salir a compartir. Yo me gozaba la vez pasada, otra vez este punto, no sé si me alcanza, si tengo tiempo. En la reunión pasada donde estuvimos ahí, estuve pensando, yo meditando, mientras estábamos ahí compartiendo los alimentos, y yo decía, bueno, somos, no me recuerdo bien, ¿ustedes se acuerdan, hermano, cuántos éramos ese día? 12, Creo que éramos como unos 12. Me puse a pensar en que si uno de nosotros hubiera invitado a alguien más, ¿cuántos fuéramos? 24. Y si ese amigo hubiera invitado a alguien más, ¿cuántos hubiéramos sido? O sea, es un trabajo que Dios nos ha mandado a hacer ese trabajo, no nada más decir, vamos a tener reunión de varones, levante la mano el que va a ir y invite a alguien. O sea, todos tenemos que poner de nuestra parte y decir, bueno, le voy a invitar a una persona, porque uno nunca sabe, tal vez esa persona está necesitando de esa palabra, que le traiga paz, que le traiga gozo a su vida. Y a veces nosotros nos enfocamos solamente en nosotros, en ir y compartir con las personas que conocemos y disfrutarlo, pero Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a llamar, a predicarle a aquellas personas perdidas, a aquellas personas que andan como nosotros estuvimos algún día, andábamos en el mundo perdidos sin ninguna esperanza, pero gracias a alguien que fue a nuestras vidas y con ese amor, con ese gozo y con esa paz y tal vez con esa paciencia que nos tuvo para estar con nosotros y para ayudarnos a seguir adelante. Gloria a Dios. El otro fruto del Espíritu es la bondad. Bondad en hebreo significa restotes, que significa rectitud de corazón y de vida y generosidad. ¿Quién de ustedes es generoso? A veces queremos que alguien nos dé, pero no queremos dar. A veces queremos que dicen, no, el hermano no traía un pan ahorita, andaba repartiendo y no me dio. ¿Cómo vienes a casar con usted? Y eso es lo que debemos hacer. Cuando usted dé algo, no lo dé para que alguien le dé algo para atrás. Un punto también ahí puede entrar también podemos ser muy generosos y a veces somos muy dadivosos en la calle y no en la casa. O sea, candil de la calle, oscuridad de la casa. Tener cuidado con eso. Amonesta con conocimiento, lo vemos ahí en Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podemos amonestar los unos a los otros.
¿Alguien tiene un comentario ahí, hermanos? ¿Qué es la consecuencia cuando amonestamos sin conocimiento? O sea, ¿qué es la consecuencia? Porque me hace falta el fruto, creo que, porque muchos dan consejo, pero sin el conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento es un tipo de un consejo bíblico. Sí. Podemos darnos cuenta, hermano, cuando no conocemos del Señor y que vamos con alguien que nos aconseja, a veces, como dice el hermano, no, creo que me está echando mentiras, creo que no es cierto, pero podemos salir de dudas cuando nos comentan algo y podemos ir a la Biblia, porque la Biblia es nuestra guía para caminar día a día, y podemos buscar ahí lo que nos comparten y podemos entender que, como decía el hermano ahorita, que venía con él y decía, no, pues sí es cierto lo que tú me dijiste, porque cuando uno conoce la palabra, la comparte. A veces hay personas incrédulas que dicen, tú me estás echando mentiras, y no es cierto, pero aquí está la palabra del Señor, que es la que nos respalda todo el tiempo cuando hablamos la verdad. Amén. Porque si usted comenta o comparte algo que no es bíblico, va a esa persona a la Biblia a buscarlo, y ¿qué pasa cuando no lo encuentra? Ayúdate que Dios aprieta, pero no. Acerca de la abundancia, he visto, creo que muchos vemos en el YouTube o en el Facebook de personas que son dadivosas, que hay, por ejemplo, yo vi una señora que estaba vendiendo cositas, ¿verdad? Y casi no vendía, entonces acerca de un señor y le dice que si le regala algo, y ella le dice, sí, yo te voy a dar esto. Entonces él lo hace como que no tenía, vamos a suponer que vende mangos, y él dice, quiero que me des un mango, y le da el mango a la señora, y entonces él como regalo le dice, pues ¿sabes qué? Te doy esa cajita, y en esa cajita ábrela, y un regalo para ti, y le da dinero, le da como 5,000 pesos ahí, y pues la señora se pone a llorar porque para ella no tiene ese dinero, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar que si nosotros le diéramos a todas las personas que están necesitadas dinero, pues el dinero se le va a acabar. Pero si le das una palabra, cuando Pedro salió de la iglesia y le dijo uno que pues, diera la limosna, y le dijo, yo no tengo dinero, pero lo que yo tengo te doy. Entonces si tú le das la palabra de Dios, esa persona va a ver más cambio que si tú le das dinero. Ya saben, si también 1,000 pesos, lo que sea, pero vale más la palabra de Dios que el dinero. Esa es la Esta semana, bueno, cuando salimos del trabajo, pasamos a la tienda a agarrar algo de tomar, y estaban dos viejitos, dos americanos, estaban pagando un refresco cada uno, y no sé, yo estaba atrás de ellos, y yo no hablo muy bien el inglés, pero pues trato, ¿verdad? Me defiendo de vez en cuando, y pues Dios puso en mi corazón en hablarles y decirles que yo les pagaba ese refresco. Y el varón, pues ya era una persona ya mayorcita, apenas andaban ahí caminando, apenas podían caminar. Y me dijo, ok, dice, acepto que tú pagues mi bebida. Y luego ya pagué todo, y yo nomás le dije, pues Dios te bendiga y Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida y Dios te ama. No sé si tú conoces de Dios, pero Dios te ama. Y pasó así, hermano, y me sentí contento, me sentí gozoso, porque cuando uno hace o tiene esa actitud para otra persona, siente uno esa paz, ese gozo, ese amor en nuestro corazón. Y eso no es todo, hermano. Al día siguiente pasamos a esa misma tienda, y estaban ahí esos mismos ancianos, y se me quedan viendo y dicen, tú eres el que nos invitaste, pagaste nuestro refresco. Y dije, sí, digo, bueno que se acordaron, digo, Dios los siga bendiciendo, y qué bueno, me da gusto verlos una vez más. Y luego me dice, no, pues gracias a ti, dice, porque me puse a pensar, dice, y ahora esta oportunidad que nos da de volverte a ver, dice, no es casualidad. Digo, déjame invitarte a ti algo de tomar. Y ellos pagaron y eso le doy gracias. Otro fruto del Espíritu
Espíritu es fe o fidelidad. Fe o fidelidad quiere decir confiar, credibilidad y constancia. Y lo podemos ver ahí en Lucas 19:17, dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Cuando uno es fiel, uno ve las promesas del Señor, ¿no? No importa lo que usted haga. Yo me pongo en mi lugar en esta ocasión que les acabo de compartir, ¿no? O sea, yo no esperaba ni volver a ver a estas personas porque yo no las había visto, pero Dios sabe por qué las puso de regreso a mi vida. Y he estado pensando mucho en esos ancianitos y ojalá y me los vuelva a topar, que me vengan el Señor y poderles compartir y decirles que Dios los ama y pues llevarles una palabra. Y yo sé que algo sucede cuando los hijos del Señor traen palabra para aquellos que la necesitan. No nada más es gozo para uno, sino para aquella persona que lo recibe. De igual manera tiene que ser de bendición para ellos. El otro punto del Espíritu es la mansedumbre. En hebreo quiere decir proates, algo así, no lo puedo pronunciar muy bien, porque si no en español me cuesta mucho hablar, si en inglés que no lo entiendo, no sé en qué idioma puedo hablar delante. Proates que significa gentileza, humildad, amistad, dulce. Lo podemos ver ahí, alguien puede leer ahí uno, Gálatas 6:1, no sé qué. Nada viene del sonido. Cambien la escritura, brother. ¿Nadie lo tiene ahí en su Biblia? Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Ahí no me puede leer en 2 de Timoteo 2:24-26. Timoteo, ¿qué más? 2:24-26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ellos. Para terminar, vamos a leer el último fruto del Espíritu que viene siendo la templanza. Y está ahí la palabra en griego que significa egrateía, que quiere decir capacidad de controlar los deseos de la carne y la consumación del pecado. Y lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:17. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Pues con eso, hermanos, le damos gracias a Dios por este estudio, ¿verdad? Ojalá haya sido de bendición para su vida, así como lo fue para mí. Así que le pido que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios por darle un poquito de gracia que se debe a. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana, Padre, por el estudio, Padre Santo, que fue compartido hoy en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, porque
Yo sé, Señor, que tú eres grande y maravilloso, Padre, y estás haciendo cosas grandes en este lugar, cosas grandes en nuestras vidas, Señor. Síguenos usando, Señor, para poder compartir, Señor, tu palabra, para poder compartir, Señor, a aquellas personas que lo necesitan, Señor. Gracias te doy por este estudio. Gracias te doy, Señor, por el hermano Carlos, Señor, que preparó este estudio, y gracias a ti, Señor, que pudimos llevarlo a cabo hoy en este día. Señor, te doy gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús, y a ti sea la honra y la gloria, Padre Santo, para siempre y por siempre. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Al que reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Salúdense unos a los otros.